Las restricciones en la circulación de ciertos tipos de vehículos está despertando interés por coches menos contaminantes. Pero, ¿qué alternativas hay en el mercado actualmente? Híbridos enchufables, eléctricos de autonomía extendida, microhíbridos o de pila de hidrógeno. Todos estos vehículos son a priori menos contaminantes que los gasolina o diésel de toda la vida, por lo que les corresponde en España la etiqueta cero emisiones o la etiqueta eco. ¿Y por qué digo a priori? Bueno, pues porque muchas veces no todo es tan bonito como nos quieren hacer ver. Pero bueno, empecemos por el principio. Vamos a ver rápidamente las características de cada uno de estos 6 tipos de vehículos que son menos contaminantes. Híbridos. Los híbridos tienen 2 tipos de motor, uno eléctrico y uno de gasolina. Generalmente el motor eléctrico hace mover el coche a velocidades bajas y no hace falta recargar las baterías porque suelen tener sistemas de recuperación de energía como por ejemplo los frenos regenerativos. Eso sí, a partir de cierta velocidad el único motor que funciona es el de gasolina. Híbridos enchufables. A diferencia de los híbridos convencionales, estos permiten circular en modo 100% eléctrico a cualquier velocidad, ya que la capacidad de sus baterías es mayor. A pesar de ello, la autonomía de sus baterías suele estar por debajo de los 50 km, lo que nos obliga a cargarlas a menudo si no queremos usar el motor gasolina. Los microhíbridos tienen un motor gasolina o diésel, que aporta la mayor parte de la energía necesaria. En este caso, también tienen un pequeño motor eléctrico que ayuda en ciertos momentos de la conducción, como por ejemplo en aceleraciones, lo que permite reducir un poco el consumo del coche. Eso sí, luego veremos qué pasa con los microhíbridos. Eléctricos. Los eléctricos solamente tienen un motor eléctrico, con autonomías que van desde los 80 km hasta los 600 o 700 km en los modelos más avanzados tecnológicamente. Eléctricos de autonomía extendida. Estos son exactamente igual que los eléctricos, pero con la diferencia de que disponen de un pequeño motor de combustión, que puede usarse en caso de agotarse las baterías. Pila de hidrógeno. Por último, los vehículos de pila de hidrógeno disponen también de un solo motor eléctrico, que a diferencia de los eléctricos convencionales, disponen de una pila que utiliza hidrógeno como combustible. Vale, una vez conocidas sus características, vamos a analizar los híbridos, los eléctricos y los híbridos enchufables y vamos a hacer 4 números ambientales y económicos para ver cuál es la diferencia entre estos y los vehículos de gasolina. Deciros que estos cálculos se han hecho de forma aproximada y a pesar de que pueden servir como referencia, cada caso es único y entran en juego diversos factores, como por ejemplo los kilómetros recorridos, los tipos de trayecto que hagas o incluso las condiciones climáticas. A nivel de emisiones de CO2, los eléctricos son los que salen mejor parados, ya que además de no emitir gases mientras circulan, las emisiones derivadas de la electricidad que consumen son mucho menores que en el caso de la gasolina. Concretamente, después de recorrer 100.000 km, las emisiones de los eléctricos son un 76% menores que las emisiones de los gasolina. En el caso de los híbridos enchufables, si de estos 100.000 km recorremos la mitad con el motor térmico y la otra mitad con el motor eléctrico, la reducción en las emisiones es de un 15%. Si movemos esta proporción a un 75% eléctrico, 25% gasolina, esta reducción baja hasta el 46%. Por último, está el caso de los híbridos puros, que es especial, ya que con la media de consumos facilitada por el fabricante, las emisiones acaban siendo las mismas o muy parecidas al caso de los gasolina. Debido a sus características, este tipo de vehículos son ideales para trayectos principalmente en ciudad y a velocidades bajas, ya que es ahí cuando funciona el motor eléctrico autorrecargable con 0 emisiones de CO2. A nivel económico, la forma más barata de recorrer 100.000 km es con coche eléctrico. Concretamente, es hasta un 85% más barato que en el caso de un coche gasolina. Los híbridos, en cambio, siguiendo el mismo razonamiento que antes, tienen un coste prácticamente igual al de un gasolina si tenemos en cuenta desplazamientos por todo tipo de carreteras. Igual que antes, si nuestro uso de un híbrido es principalmente por ciudad y a velocidades bajas, vamos a notar un ahorro económico importante. Por último, el coste económico de los híbridos enchufables también varía en función del uso que le demos al coche. Si usamos los dos motores por igual, el ahorro económico es de hasta un 20%.
En cambio, si un 75% del tiempo usamos el motor eléctrico y el resto del tiempo usamos el motor térmico, este ahorro puede subir hasta un 52%. Ahora bien, si incluimos en los cálculos el precio de adquisición del coche, la cosa cambia. Considerando una vida útil de unos 250.000 kilómetros, estos son los números. En el caso de los eléctricos, sale un coste medio de unos 42.000 euros, teniendo en cuenta el precio de la electricidad y el precio de adquisición del vehículo, respecto a los 37.000 euros en el caso de los gasolina. Eso sí, hay que tener en cuenta que uno de los vehículos utilizados en la comparación es el Tesla Model 3, que tiene un precio de adquisición bastante más elevado que el resto de eléctricos. Si lo quitamos de la ecuación, los costes económicos de adquirir un coche eléctrico o un coche gasolina al final de su vida útil se igualan más o menos en los 37.000 euros. Como ya he dicho, los números de los híbridos no son del todo exactos ya que hay muchos factores a tener en cuenta. Pero bueno, a grandes rasgos, al final de su vida útil, los coches híbridos cuestan aproximadamente 5.000 euros más que los coches de gasolina. Finalmente, el coste de los híbridos enchufables decrece a medida que le damos más uso al motor eléctrico y menos al motor térmico. En este caso, con una proporción 50-50, los coches híbridos enchufables son hasta 10.000 euros más caros que los de gasolina. En cambio, si mejoramos esta proporción a 75-25, estas cifras se sitúan en torno a los 5.000 euros más que los coches de gasolina. Y llegamos al caso de los microhíbridos. ¿Qué pasa con ellos? Según la legislación actual, los microhíbridos son exactamente iguales en cuanto a motor que los híbridos, lo que les otorga la etiqueta eco. El problema viene porque existen muchos modelos con motores muy potentes que por el simple hecho de ser microhíbridos les otorgan la etiqueta eco. Así podemos encontrar fácilmente microhíbridos con consumos de más de 10 litros a los 100 kilómetros circulando por nuestras ciudades con la etiqueta eco, mientras otros modelos con un menor consumo y por lo tanto menos emisiones no tienen derecho a etiqueta. A pesar de que estos números son aproximados y hay factores que no se han tenido en cuenta, pueden servir como referencia si estás pensando en comprarte un coche más ecológico y no sabes qué alternativas hay. Y nada más, si queréis ver los números o saber la metodología que he utilizado, os lo dejo en la descripción. Y si queréis más análisis de este tipo, me lo dejáis en los comentarios. Hasta el próximo vídeo.